hermano, yo quiero entregarle a nuestro hermano Ricardo en esta tarde. Yo quiero escuchar lo que el hermano tiene para compartir en esta tarde. ¿Cuántos quieren escucharlo? Todas, todas. Nuestro hermano Ricardo Soria, desde Estados Unidos, mire, está con nosotros, ¿eh? No hemos tenido que pagar ni pasaje. Gracias al Señor, que en este tiempo, a través de esta tecnología de Zoom, estamos acá con nuestro hermano que nos ha visitado a Mujer Integral, nos ha visitado nuestras reuniones y tiene una palabra del Señor para compartir en esta tarde. Que Él presente ese tema tan hermoso, porque viene del Señor, seguramente que va a ministrar nuestras vidas. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Amén, pastora. Muchas gracias. Hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya casi noches. He sido, yo me considero podría llamarlo hasta importante, muy importante por ser, por ahora, el único varón, excluyendo a la pastor, de que puedo acercarme a ustedes, tanto con una enseñanza como también para compartir con ustedes. Yo siempre he tenido un corazón muy alegre, muy feliz para estar en medio de las mujeres, en medio de las señoras. Siempre he estado más contento que estando con los hombres, porque a veces a los hombres se nos va un poco la mano. Las mujeres son un poco más tranquilas, más lindas, más suavecitas. No sé, hermano, no sé si más tranquila. Bueno. Pero bueno, aceptamos y le damos gracias por el elogio. Hoy les voy a contar, vamos a hablar un poco sobre la sangre de cordero, que me agrada mucho este tema, y recién es un tema que ya lo tenía hace mucho tiempo preparado, pero recién lo reformulé porque se me presentó, me vino a la mente un recuerdo de un testimonio muy importante. Por ahora lo vamos a llamar un soldado de Cristo, es un testimonio de un soldado de Cristo. Mi pastor Max se va a acordar posteriormente acerca de este testimonio. Bueno, empecemos. Voy a separarlo en dos partes. Vamos a hablar al mismo tiempo de nuestro soldado y vamos a hablar al mismo tiempo de la sangre de Cristo. Les voy a pasar un pequeño PowerPoint para tratar de hacerlo animado. Bueno, antes de empezar, me gusta siempre orar, pedir al Señor. Así que por favor, voy a pedir que me acompañe en oración. Amén. Amado Padre, amado Espíritu, gracias por tu presencia. Sí, Señor. Oh, bendito eres tú. Por tu presencia, Señor, en este momento con nosotros. Gracias, Espíritu. Gracias por estar presente. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú quien ponga las palabras en mi boca. Que salga bendición de mi boca. Que sea, Señor, lo que tú has preparado para estas hermosas damas, Padre Santo. Que sea para bendición, para levantarlas, Señor, para darles un poquito más de lo que tú tienes en tu palabra, Señor, que cada vez que la reviso hay tantas cosas nuevas y lindas. Gracias, Padre, por este día. Quédate con nosotros, acompáñanos. Padre Santo, bendice, Señor, a estas hermosas familias que están presentes. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, para empezar, les voy a mostrar antes de mostrarles la pantalla, les voy a mostrar dos libros. Son dos libros que recién los he sacado de la editorial. Son dos libros muy interesantes. Y estos libros traen la vida de dos personas. Están escritas full desde el principio, desde que nacieron. Algunas están hasta la mitad. Uno de los libros está hasta la mitad y el otro casi terminado. El primer libro es este libro. ¿Logran ver? Es un libro que dice la vida de Ricardo. El segundo libro es este libro.
es un libro donde está la vida de Jesús. Ujú. Son dos libros que han sido hechos similares, tienen casi el mismo grosor, aunque uno debería ser mucho más delgado que el otro, pero están escritos con dos historias diferentes. Y después les voy a comentar a por qué les he mostrado esos libros y a qué vamos a llegar con eso. Lo que hoy vamos a conversar es, por la sangre del Cordero, un testimonio de sanidad y protección. Quisiera que me acompañen a Apocalipsis 12:11. Ahí lo tengo, no es necesario que lo busquen, pero me gustaría que si alguien podría leerlo por mí. Amén. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Gracias. La parte que me llama mucho la atención. Primero, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo escucho Apocalipsis en una enseñanza, lo primero que me ocurre es que mi piel se tensa un poco y se me pone un poquito como que, ¿qué va a ocurrir? ¿De dónde viene esto? Obviamente, Apocalipsis nos está hablando de lo que va a pasar. O sea, Juan fue inspirado por el Señor para mostrarnos esto. Y esta parte me gustó mucho porque dice, y ellos, al referirse a ellos, se refiere a nosotros, a la iglesia, a los escogidos del Señor. Y ellos le han vencido, ¿a quién? A Satanás, al enemigo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Nótese que menciona el Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio de ellos. Algo que lo vamos a revisar más adelante. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Interesante la parte de menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Muchos de nosotros siempre estamos pensando en qué tan importante es nuestra vida, ¿verdad? Qué tan importante es donde estamos ahora, que estamos enfermos, que nos vamos a morir, que tenemos que cuidarnos, que hay que pensar en la familia, que hay que pensar en que si alguien está enfermo, rápidamente correr al doctor para estar bien. Pero ¿hasta qué punto uno puede menospreciar su vida y por qué? Bueno, al mismo tiempo, vamos a conversar sobre nuestro soldado. Como ustedes vieron, tiene que haber una batalla. Y esa batalla la estamos haciendo día a día. Es una batalla permanente contra huestes y potestades. Entonces nosotros somos soldados en todo momento. En todo momento tenemos que estar defendiendo y peleando por las cosas del Señor. Porque el enemigo está al acecho, es permanente. Esta imagen, les voy a contar la historia de nuestro soldado. Nuestro soldado estuvo un día en un servicio en su iglesia y en este servicio se dio una alabanza muy bonita. Y el pastor era el que estaba dirigiendo la alabanza. Pero nuestro soldado estaba en la alabanza y de pronto se desconectó de la alabanza y solamente él oraba y hablaba con el Señor y oraba. Y esto le llamó la atención al pastor y como que el pastor un poquito se incomodó y empezó a decirle, y a todos ustedes hermanos que no estén presentes en la alabanza y en lo que estamos haciendo, por favor, les pido que se concentren. Pero el soldado se mantenía en presencia del Señor. Mientras estaba en presencia del Señor, se le vino una imagen parecida a esta. Él estaba de rodillas. Lo único que podía ver al frente eran unos pies hermosos con unas sandalias de oro, con una túnica blanca que llegaba casi hasta la altura de los pies. El soldado estaba en esta posición
agarrando una espada, pero aquí viene la parte interesante. Él sentía y sabía que estaba cubierto por un manto. Él podía ver el manto que era rojo. Y al estar con la cabeza baja, él miraba gotas de sangre cayendo alrededor de donde él estaba, por encima del manto. Impresionante la imagen, pero él también se daba cuenta que estas gotas no eran de él. Porque él sabía que había terminado una batalla, estaba sumamente cansado y no tenía muchas fuerzas, pero se sentía que estaba entero, sano, no lo habían lastimado en la batalla. Pero alrededor, él seguía viendo las gotas cayendo del manto, alrededor de él. Pero él se sentía victorioso y agradecido. Vamos a volver a nuestro soldado y vamos a comentar un poco. Cuando él terminó de ver esta imagen, se levantó, ya empezó el servicio normal en la iglesia y terminando se acercó al pastor. Obviamente el pastor no estaba muy feliz con él porque no había estado dentro de la alabanza y había un poco descoordinado en ese momento. Y él le dijo, pastor, mire, mientras estábamos, esta imagen se me vino y me presentó esta situación. Y el pastor le dijo, mira, hijo, por lo que me dices, veo que vas a sufrir mucho, pero vas a salir victorioso. Eso es lo único que te puedo decir, no sé otra cosa que decirte. Ok. Ahí quedó, se fue el soldado, volvió y toda su vida continuó normal, hasta una situación que le ocurrió. Antes de llegar a eso, vamos a volver a conversar un poco sobre la sangre de Cristo. En primera de Pedro 1, 18, 21, han resumido todo lo que vamos a hablar hoy día. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó, estamos hablando del Cordero, de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es el resumen de todo lo que vamos a conversar hoy día y es tan bonito desmenuzarlo para poder entender a qué se refiere la sangre de Cristo. Yo alguna vez lo escuchaba y decía en algunas oraciones, algunas personas en las iglesias, yo escuchaba y decía, por los clavos que traspasaron al Señor Jesucristo, por la cruz que sostuvo al Señor Jesucristo. Y alguna persona dijo, por la sangre. Entre todas ellas, la sangre fue la que me llamó la atención y decidí investigarlo un poco. No tanto así los clavos, no tanto así la cruz y todo lo demás que muchas personas comentan. Creo que habría que revisarlo un poco todas estas en la palabra. Nos vamos a concentrar en la sangre, pero de ahí es de donde viene esta enseñanza. ¿Están conmigo? No se han perdido, estamos bien. Ok. En primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Antes de llegar a este punto, les voy a comentar algo.
uno cuando entra a ser un soldado, yo no fui soldado en mi país, no, nunca hice el servicio militar. En cambio de eso, yo hice un grupo que se llamaba SAR, Search and Rescue, que quiere decir buscar y rescatar. Nosotros fuimos parte de la Fuerza Aérea y nos seleccionaron para prepararnos para rescatar gente en diferentes situaciones. En los ríos, en la selva, en el mar, en las alturas, que era lo que más le escapaba, porque no me gustan las alturas. Pero igual, de una de otra manera, nos prepararon para todo eso. Lo único que no nos dijeron, que cuando tú eres soldado del ejército, tú puedes morir. En ningún momento nos comentaron eso. Pero cuando tú eres soldado del ejército de Jesucristo, tú tienes vida eterna. Y eso es importante. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en el corazón siempre. Cuando nosotros caminamos junto a Cristo y somos sus soldados, siempre tenemos vida eterna. ¿Ok? Ahora, veamos un poco esta parte de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es muy importante, y yo creo que es una de las cosas más importantes en la vida de un cristiano, hacer la voluntad de Dios. Fácil no es. Muchas veces, y yo he sido parte de, he pedido al Señor con toda mi fe de rodillas y muchas veces, Señor Padre, yo quiero este trabajo, o quiero este auto, o quiero caminar así, o quiero hacer esto. Y en vez de ir para este lado, el Padre me lleva para este otro. Y ahí es mi voluntad versus la voluntad del Señor. Y entonces yo digo, pero Padre, ¿por qué? ¿Por qué si yo te he pedido con fe y he estado de rodillas? Pero el Padre tiene otro plan para nosotros, otro camino. Así que lo más importante es hacer la voluntad del Padre y disminuir nosotros para que Él crezca. Todo lo que les estoy dando son puntos que los vamos a utilizar al final. ¿Ok? Según vayamos avanzando, lo van a ir entendiendo. Vamos a hablar un poco acerca de el Cordero. En 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nuestra masa, sin levadura como sois. Ahora, esta parte es la parte que me interesa, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Cordero, en este caso Cristo, fue sacrificado en la cruz por nuestros pecados. Antes de que el Señor Jesús llegue, la vida era muy diferente para eso. Y vamos a hablar un poco acerca de esa parte. Hablemos un poco de Éxodo 12, 21 al 23. Vamos a retroceder en el tiempo y nos vamos a imaginar el día cuando Moisés los reunió a todos, a los padres, a todos las personas mayores para que traspasaran a los demás. Los reunió y les dijo, hoy ustedes tienen que conseguir. Veamos en la escritura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo. Hisopo es una planta, es muy parecida al lavander, no sé si la conocen. Es larga, que tiene una flor larga y parece como si fuera
un manojito como para poder pintar, como una brocha. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el lebrillo. El lebrillo es una vasija. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herirlos. Imagínense en ese tiempo. En ese tiempo, como israelitas, solamente les quedaba obedecer. Fácilmente ellos podían agarrar y decir, bueno, esto viene un poco complicado, pues no tenemos por qué hacerlo, y si lo hacemos, ¿cuál sería el motivo? Y simplemente no hacerlo. Pero ellos decidieron obedecer. Y al obedecer, que es una cosa muy importante, ellos aceptaron la palabra del Señor que venía de Moisés. ¿Cómo nosotros podemos vencer por medio de la sangre de Cristo? Si nosotros vemos aquí, cuando ellos consiguieron el corderito blanco, limpio, ellos lo sacrificaron y recibieron la sangre en una vasija. Esa sangre en la vasija es una sangre limpia y pura, pero tiene que ser aplicada en las paredes, en las puertas, en las tres partes de la puerta, en los bordes y en la parte superior. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esa sangre, nosotros, en nuestra vida? La sangre del Señor Jesucristo es por medio de nuestro testimonio. Y vamos a llegar ahí. Como ustedes ven, aquí en Israel pusieron sangre arriba, sangre a los costados, a los dos lados, pero no pusieron en la parte de abajo. Y la parte importante era que la puerta esté cerrada y que nadie salga. El cordero que fue para ellos, para nosotros fue nuestro amado Señor Jesús, que fue puesto en un madero y muerto ahí por nuestros pecados. Fíjense aquí, por ejemplo, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracias y paz os sea multiplicadas. La parte importante de aquí es obedecer. ¿Cómo nosotros podemos llegar a obedecer y tener la sangre de Cristo? Es por medio de nuestro testimonio. ¿Cuál es nuestro testimonio? Nosotros ya tenemos el sacrificio del Cordero, ya tenemos la sangre, pero ahora nosotros necesitamos entrar, necesitamos estar dentro de ese pacto. Para entrar de ese pacto, nosotros tenemos que decir con nuestra boca nuestro testimonio o confesión de vida, como ustedes lo puedan llamar o lo quieran llamar, si queremos recibir la salvación de nuestro Señor. Así como dice en Apocalipsis 12:11, menciona que ellos
le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ya tenemos la sangre del Señor Jesús. Y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cuál es nuestro testimonio? Es aceptar a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador. Nosotros teníamos que aceptarlo. Ya lo hemos hecho. Entonces estamos dentro de este covenant, este contrato, este convenio con el Señor Jesús. Así es como nosotros utilizamos lo que el Señor ha dado tan preciado, que es su sangre, para nosotros, para poder ejercerlo y utilizarlo paso a paso en nuestro caminar. Ahora, ¿qué ha ocurrido con esto? Porque ya estamos dentro de esto. Ya hemos hecho nuestro testimonio, todos los que somos llamados por el Señor Jesús, que somos cristianos. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos ayuda? ¿Qué beneficio nos da la sangre del Cordero? Vamos a mencionar rápidamente estos beneficios. La primera, redención. Vamos a verlo esto en distintas partes de la Biblia. Puse algunos versículos que me gustaría que los veamos y que los revisemos. Por ejemplo, en Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre. Ahora, lo importante de acá, y lo que me gustaría ver, es ¿qué es redención? Cuando hablamos de redención es pagar por un rescate. Entonces el Señor Jesús ha pagado por nuestro rescate con su sangre, por el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En Salmo 107, díganlo, los redimidos de Jehová, los que han redimido el poder del enemigo. Como ustedes pueden apreciar, tenemos la redención gracias a la sangre del Señor Jesús. Él ha pagado por nosotros. Para muchos de nosotros esto ya es sabido, ya lo conocemos. Y sabemos también que eso es lo que nos da a nosotros la libertad de poder caminar junto a Cristo. No sé si hasta aquí alguno de ustedes tiene alguna pregunta o estamos bien. La verdad es que no puedo ver muchas cámaras. ¿Sí? Ok. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, díganme. No puedo ver el chat, no lo puedo leer, pero sí me pueden avisar o me pueden comentar algo. ¿Ok? No hay problema que me interrumpa. Oh, perdón. Continuemos. Quisiera que por favor ustedes mencionen esto conmigo porque es muy importante. Yo lo voy a repetir y quisiera que ustedes también lo repitan en sus corazones. Mediante la sangre de Jesús he sido redimido. ¿Ok? Repítanlo conmigo. Mediante la sangre de Jesús he sido redimido. He sido rescatado. Yo, la verdad es que yo no puedo imaginarme mi vida antes de eso. Porque antes yo vivía a expensas del enemigo. O sea, mis días eran a expensas de él. Él decidía en qué cosas tenía que hacer y qué cosas no. ¿Y saben qué es lo más interesante de esta parte? Díganlo. Utilicen su voz para decirlo. Bien lo dijo Santiago en, creo que era el verso 3 y 4. Dijo que la lengua es un órgano tan pequeño como el timón de un barco. Pero el timón de un barco que puede manejar un enorme barco.
Las cosas que nosotros digamos con nuestra boca, tengan cuidado con lo que dicen. Digan el poder de la palabra. Tiene poder la palabra. Cuando nosotros hablamos y decimos, piénselo antes. A veces uno se le salen cosas como, por ejemplo, no sé, cómo me muerto de la risa. No quiero ser legalista con este aspecto, pero a veces uno debería pensarla antes de decir, o a veces uno saca otros comentarios un poco más fuertes y no tiene nada que ver con legalismo. Es simplemente pensarlo antes de sacar una expresión o una palabra. Hay muchas expresiones que nos vienen, ya sea por cultura, ya sea por repetición, por amigos. A veces cuando nos juntamos con amigos o amigas y ellas repiten una palabra o una forma de decir, nosotros la repetimos. Entonces, es importante que todo lo que salga de nuestra boca sea examinado por nosotros. No es fácil, no lo es, pero es donde queremos llegar. Mediante la sangre de Jesús he sido redimido. Entonces, tenemos redención. Tenemos limpieza de pecado. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, ¿y qué pasa si no andamos en luz? ¿Se han puesto a pensar? Porque somos personas, somos humanos, Dios nos ha creado imperfectos, Él nos ha creado perfectos. Nosotros hemos decidido llegar a la imperfección. ¿Qué es lo que pasa cuando no estamos en comunión con el Señor? Hablaba con mi hijo hace 1 o 2 días, cuando veníamos del servicio, y le decía, estábamos hablando sobre, él me preguntó y me dijo, yo no entiendo mucho eso que dicen que yo no quisiera que el Señor Jesús, me da pena decirlo, me dice, pero si llega el Señor Jesús, porque ustedes, bueno, no quiero decirles viejos, estoy diciendo sus palabras, no quiero decirles viejos, pero ustedes ya han vivido. Y si viene el Señor Jesús, yo mi vida aquí no la voy a poder vivir. Y le digo, primero le digo, oye, no me faltes el respeto. Y no, obviamente en broma. Y él me dice, mira, le digo, hijo mío, ponte a pensar en estas personas. Le digo. ¿Te imaginas las personas que estaban en el Holocausto? Es cierto que muchos eran judíos, pero imagínate algún cristiano que estaba ahí. Después de todo lo que le estaba pasando, que lo hayan sacado de su casa, lo hayan arrastrado, lo hayan golpeado, lo hayan pegado, hayan violado a su familia, le hayan despojado de su ropa y esté caminando hacia los lugares donde lo van a incinerar. ¿No creen que en ese momento él estaba diciendo, aquí todo esto es lo peor que puede ocurrirme? Señor Jesús, espero que llegues hoy. Y no se dio. De igual manera, en la Biblia, los mismos apóstoles estaban esperando la vuelta del Señor Jesús. Y no se presentó. Ahora, existe la otra parte, le digo, hablando conmigo. Hijo mío, ¿qué pasa contigo si ahorita cuando estamos manejando tenemos un accidente y fallecemos? Ahí terminan nuestras vidas acá, pero tenemos que irnos con el Señor. Y yo te pregunto, ¿tú estás en comunión con el Señor ahorita? Y me mira así y me dice, no sé. Bueno, dime qué es estar en comunión. Y me dice, no lo sé. Y me puse a pensar y le dije, mira, estar en comunión con el Padre, estar en comunión con el Señor Jesús, es de todos los días. Cuando te levantas, hablas con Él y le dices, Padre amado, lamento mucho si te he ofendido con mi pensamiento, con mi palabra, pero yo quiero estar contigo hoy.
Si al mediodía tú te sientes con carga por cualquier cosa que te haya pasado, de igual manera, habla con Él. Y en la noche antes de acostarte, ¿qué mejor momento para entregar todo tu día a Él? Todos tus pensamientos. Porque yo me acuerdo de un pastor que una vez me dijo, ¿tú crees que tú podrías estar un día sin pecar? Ahí me agarró en curva. Creo que no. Bueno, sí, un día es muy largo. Bajaremos un poco la cota. ¿Qué te parece 1 hora sin pecar? Bueno, yo creo que sí debería, Leo, pero no creo. Sí, es cierto. ¿Qué tal 5 minutos sin pecar? Creo que podría proponerme. ¿Y 1 minuto? Depende del minuto que sea en el día. Tal vez podría estar 1 minuto sin pecar. Entonces me dice, ¿ves qué tan frágil somos? ¿Qué tan frágil es nuestra mente, nuestra boca? ¿Qué tan fácilmente podemos sacar una palabra que vaya a causarnos una caída? Por eso es que permanentemente nosotros tenemos que estar en comunión con el Señor. Y eso es lo que le explicaba a mi hijo. Y mi hijo me entendió. Me dijo, oh, ya entiendo. Entonces, si fallezco, yo estoy en comunión con el Padre. Puedo ir en paz. Y si falleciera sin haber estado en comunión, si después de algún pecado, aún así estoy en comunión con el Padre. Y es cierto, es verdad. Entonces, la sangre del Señor Jesucristo nos ha abierto a eso, nos ha dado la limpieza, nos ha dado el camino, el patrón para poder estar con Él, para poder mirarlo y pedirle a Él. ¿No les parece maravilloso? Es algo tan hermoso. Veamos lo siguiente, Salmo 51. Esta es la introducción, la saqué de la Biblia, la parte de arriba. Y antes de hablar, el Salmo 51 es un poquito largo, no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer solo una parte. En el Salmo 51 la introducción dice, al músico principal, estamos hablando de David, Salmo de David, cuando después de que llegó a Betsabé, vino a Natán, el profeta, diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y en el 51:7, él menciona esto y dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. No nos olvidemos que David caminaba conforme al corazón del Señor. Entonces ustedes pueden apreciar que la sangre del Señor nos ayuda a la limpieza de pecado. También nos ayuda a la justificación. Y aquí hay un parámetro que tenemos que ver. La justificación viene a ser una reivindicación. Estamos hablando acerca de justicia, de justos, como dice en Romanos 5, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, ¿qué nos da la justificación? ¿Qué nos da la justicia para poder caminar con el Señor? Su sangre. Como si nunca hubiéramos cometido un pecado. Imagínense. O sea, estamos caminando justificados por el Señor Jesús. Hagamos de cuenta que estamos en un juicio. Espero que no los esté aburriendo. Estoy tratando de hacerlo más ameno. Es un poquito pesada, pero tiene un fundamento muy bonito. Supongamos que estamos en un juicio y está siendo juzgado por N motivos. Y el juez se levanta y les dice, ustedes son exonerados, son libres, pueden irse, todo ha sido borrado. Eso es la justificación.
Eso es lo que nos ocurre con el Señor Jesús. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús por su sangre y por lo que ha ocurrido con Él, por lo que Él ha pagado por nuestros pecados, nosotros estamos libres de pecado. No estoy diciendo que nosotros no cometamos pecado. Estoy diciendo que Él está poniendo nuestros pecados encima de Él. Así que hagámosle suave la carga. No pequemos. Tratemos de manejarnos en santidad. Lo cual nos lleva precisamente a la santificación. En Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Caminar en santidad es algo que nosotros tenemos que tratar de hacer día a día. Yo siempre que converso con mi esposa, que ustedes la conocen, mi amada señora, que yo la quiero mucho, la adoro. Caminar en santidad, cuando conversamos con ella, es cada día tratar de caminar lo más cercano al Señor Jesús. Hay un abismo entre lo que yo hago y lo que el Señor Jesús hacía. Un abismo. Pero me acerco lo más que puedo con mis fuerzas humanas. Y le pido a Él que me ayude. Porque necesitamos caminar en santidad mediante su propia sangre. Él, por su sangre, es que nosotros podemos hacerlo. ¿Ok? Por medio de la sangre nosotros nos podemos apartar del pecado, podemos separarnos, podemos diferenciar entre el bien y el mal y sabemos qué camino tenemos que seguir. Por medio de la sangre del Señor recibimos vida. En Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Yo considero que existe más poder en una gota de sangre del Señor Jesús que en todo el reino del enemigo. Con una gota de sangre del Señor Jesús podemos, olvídense lo que podemos hacer. Es tan poderosa, es tan fuerte esa presencia de la sangre de Jesús. Ahora, yo me pregunto y les digo, ¿se imaginan ustedes, y alguna vez ya lo hemos conversado con el pastor y con algunos hermanos cuando estábamos en el estudio bíblico, y hablábamos acerca de cómo sería el tabernáculo con toda la sangre derramada en todos esos lugares? O sea, hacernos la imagen de toda la sangre que se tenía que derramar para purificar los pecados. Es algo que bueno, la verdad es que solamente me imagino, no quisiera haber estado en ese tiempo. En Juan 6:53, Jesús les dijo, de cierto os digo. Hay una parte interesante en esto, me llamó mucho la atención. En muchos lugares Jesús dice, de cierto os digo, y en otros dice, de cierto os digo. Es como repiensando, como decir un poquito más, préstenme atención. De cierto os digo, pero préstenme más atención, porque de cierto os digo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en días postreros. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Eso es
suficiente para darnos cuenta que el Señor nos da vida por medio de su sangre. Y vamos a ver dos características más. Antes de seguir adelante, vamos a ver una que es la intercesión. Están más o menos agarrándolo. Espero que no se estén perdiendo y si tienen preguntas, por favor, anótenlas y las vamos a ir revisando. Intercepción. Vamos a analizar esta palabra un poquito antes de avanzar. Cuando supongamos un auto, un policía, o un auto de una persona que ha robado un banco, está avanzando en línea recta por una carretera, y viene un auto policía y lo choca, lo saca de su carril, hace una intercepción, lo saca, lo desvía de ese camino que estaba yendo. Cuando hay una pelota de bolos que está recorriendo para golpear los pines y otra la golpea, la saca de la ruta y va para otro lado. Ese es el concepto de intercepción. En Hebreos 22:12, sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué intercesión? Cuando la sangre de Jesús nos toca, cuando nosotros entramos a ese pacto con Jesús, todas estas cosas se nos son abiertas. Porque nos cambia de camino, nos cambia de vía. Y estas cosas se nos presentan en nuestros días. ¿Qué ocurre? Sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Por qué al monte de Sión? Porque ahí está el Padre. A la ciudad de Dios vivo. A Jerusalén celestial. No Jerusalén de acá de la tierra. Nos estamos acercando a Jerusalén celestial. ¿En relación a quién? En relación a las personas que no tienen al Señor Jesús. En relación a las personas que no han aceptado el pacto. A la compañía de muchos millares de ángeles. O sea, que estamos hablando no de este lugar, sino del lugar celestial donde está el Padre. Pero estamos acercándonos hacia allá. No hemos sido desviados en ese camino. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. En esta parte de los espíritus justos hechos perfectos, yo pienso que son todas las personas que han sido justas y que han caminado bajo la ley y que el Señor les ha dado la justicia para poder llegar, una vez que el Señor Jesús los ha rescatado y puedan llegar al cielo, a la parte celestial. Ahora, veamos que continúa. A Jesús el mediador, o sea, estamos más cerca de Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esa parte la vamos a conversar un ratito después. Entonces, cuando nosotros tenemos intercesión por la sangre, hemos sido desviados por la presencia del Señor Jesús para acercarnos más a todo esto, para estar más cerca del Señor, para estar más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido rociados por la sangre del Señor. Ahora aquí dice, por la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Si vemos un poco, Abel, también su sangre fue rociada al principio. Pero hay unas ciertas diferencias en el aspecto, bueno, grandes diferencias en realidad. La primera es que la sangre de Abel, él no quiso que fuera rociada, no fue voluntario. La sangre del Señor Jesús fue rociada por su propia voluntad. Él decidió, imagínense, él decidió pagar nuestros pecados de esa manera. 2, la sangre de Abel estaba clamando por justicia. La sangre de nuestro amado Padre, de nuestro amado Señor Jesús, estaba clamando por nosotros. Nos estaba llamando a nosotros. Fue dada por nuestros pecados. Entonces, obviamente que no hay punto de comparación. Y la última es la entrada. En Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
Estamos hablando de entrar al lugar santísimo. O sea, se ubican, vean, sigamos un poco más, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Como Si en nosotros, sí. Oh, creo que no era para mí. Entonces, si ustedes se ponen a pensar cómo era antes de entrar en el tabernáculo, ¿qué tenía que hacer? Veamos eso. En Levíticos 16:14. No sé si alguien podría ayudarme con esta lectura. Ahí la tienen. Levíticos 16:14 al 16. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. El 15 dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. El 16 dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Gracias, pastora. Me dio tiempito para tomar un vasito de agua. Bueno, ¿se dan cuenta de lo que se tenía que hacer para estar frente a Dios? Ni siquiera las personas comunes. Estamos hablando del sumo sacerdote que tenía que hacer esto. ¿Se dan cuenta que nosotros tenemos la gracia, el increíble regalo, pero es tan increíble este regalo, de poder hablar directamente con el Padre, de poder pedirle directamente al Padre? Y en estos tiempos ellos podían máximo llegar hasta la parte primera del tabernáculo y tenían que simplemente dejar ahí todo y esperar. Y todos los sacerdotes tenían que hacer la parte de la limpieza de sus pecados de ellos. Imagínense que aún con eso, el Padre vio que nosotros no podíamos llegar a ese punto y nos tuvo que regalar un regalo tan preciado como es la sangre del Señor Jesús. Gracias a la sangre del Señor Jesús, el velo ya no existe. Nosotros tenemos acceso directo, tenemos línea directa, tenemos WhatsApp directo, tenemos la conexión más rápida que se imaginen con el Padre. Solamente doblar nuestras rodillas, ponernos ahí en nuestra intimidad y hablar con Él y decirle, Padre amado, gracias, gracias por este día. Padre amado, necesito esto, yo pongo en tus manos. Padre amado, mi familia está enferma, gracias por lo que nos estás dando. Directamente. Y el Padre escucha nuestras oraciones. Imagínense qué cosa más hermosa y bella. Esas son algunas de las características. Me parece importante esto y por eso lo he puesto en letras grandes y me gustaría que ustedes lo repitan con su propia boca, que digan, gracias Señor Jesús, porque por tu sagrada sangre tengo entrada a la presencia de Dios Padre. Repítanlo conmigo, por favor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, Por tu sagrada sangre porque por tu sagrada sangre tengo entrada a la presencia de Dios Padre. tengo entrada a la presencia del Dios Padre. Amén. Qué cosa Amén. más hermosa.
Aleluya. Es algo tan bello que, bueno, hay mucho más para hablar, pero he tratado de resumirlo. Es un poquito pesado, pero ahora vamos a salir un poco de esto. Es pesado porque es un poco de doctrina, pero sí nos enseña todas las cosas que nosotros tenemos, que a veces se nos pasan del día a día. Pero ¿y qué pasó con nuestro soldado en Cristo? Porque yo al principio les hablé del soldado en Cristo, ¿se acuerdan? Les hablé de que estuvo de frente al Señor y que caían las gotas de sangre alrededor y que habló con el pastor y el pastor le dijo que iba a sufrir mucho. Bueno, les voy a comentar un poco acerca del testimonio de este soldado. ¿Están listas? Es muy bonito esto. En octubre 22 del 2016, precisamente el día de sus cumpleaños de este soldado, le diagnosticaron cáncer muy agresivo. El cáncer se llamaba linfoma no Hodgkins, mediastinal, tipo de célula B en etapa avanzada con mutación doble. Es altamente raro y agresivo. La prognosis de este tipo de linfoma de mutación doble depende de muchos factores. O sea, si va a mejorar o no depende de muchos factores. Sin embargo, la esperanza de recuperación es típicamente pobre, es casi nula, usualmente el 0.2%. Su expectativa de vida de nuestro soldado era de una semana y no llegar máximo hasta Navidad. Estamos hablando de fines de octubre hasta Navidad. O sea que ya lo habían desahuciado propiamente. Pero pese a todo, cuando el soldado estuvo orando y hablando con el Señor, llegaron a la conclusión de que él tenía que someterse a las cosas de la tierra. Debería entrar en regla con el Señor y empezar a hacerse la medicación, que es lo que todos tenemos que hacer, no si es que tenemos una enfermedad. Así que se le hizo la quimioterapia. La quimioterapia, les voy a explicar un poquito cuál era el caso. Pude conseguir esto para que ustedes se den cuenta qué era lo que le estaba ocurriendo. Este es un video, ¿lo ven? En octubre 22 del 2016 se le diagnosticó cáncer. Esta es una prueba que se llama PET, P-I-P-E-T. Esas luces naranjas que están apareciendo en el cuerpo es cáncer. Como ustedes pueden ver en la parte de abajo, ya está, ahí está mostrando unas manchas negras. Eso es el cáncer dentro del cuerpo de esa persona. En esa prueba se pone una solución radioactiva y muestra el cáncer en los distintos lugares. Como pueden apreciar, había cáncer en el centro del cuerpo, en la parte superior, por cerca de la tiroides, y la parte de abajo en la vejiga y arriba es el cerebro que no tenía nada, pero la masa principal en el centro del estómago estaba abarcando los 4 cuadrantes. A eso se le llama una metástasis, una metástasis tipo 4. Ya había llegado a todas partes del cuerpo. Ahora, ¿qué pasó después de la primera quimioterapia? Lo metieron a quimioterapia y lo único que nuestro soldado pedía y lo único que nuestro soldado hacía era orar y pedir oración. Él estaba en permanente oración y pedía al Señor que lo sane. Ni siquiera osaba preguntarle por qué, solo pedía sanidad si era la voluntad del Padre. El doctor que le estaba haciendo el tratamiento era un doctor, creo que era
no estoy seguro de qué lugar, era de un lugar, de un país árabe. El doctor no creía, no creyente en el Señor Jesús ni en el Padre. Entonces, él era muy directo y le dijo, mira, tus opciones son muy pocas. Vamos a hacer la quimo porque tenemos que hacerla, pero en verdad te sugiero de que pongas las cosas en regla con tu familia, con los bancos, con tus hijos, con todo, porque hemos visto casos de estos y no han tenido sanidad. Pero nuestro soldado se había olvidado de lo que le había ocurrido en la iglesia hace unos 6 meses atrás, cuando estaba de rodillas. Entonces se hizo la primera quimioterapia y normalmente cuando se hace la quimioterapia se hacen 7 u 8 antes de descansar, se hace cada 3 semanas y después se descansa de la quimioterapia y se vuelve a empezar otra sesión. En este caso se hizo una quimioterapia y nuestro soldado se acercó al doctor y le dijo, doctor, yo necesito que me haga otra vez el test. Y el doctor le dice, pero mira, mi amigo, ¿para qué vas a gastar dinero si sabemos que esto no está curado? Esto no se cura, menos tu enfermedad y menos con una sola quimioterapia. Por lo menos tenemos que hacerte 7 antes de curarte. Nuestro soldado podía fácilmente haberse desmoralizado y decir, sí, tiene razón, déjalo así. Pero levantó la cabeza y dijo, quiero que me haga la prueba. Quiero ver qué está pasando en mi cuerpo. Para esto, ya habían pasado muchas situaciones. Muchas personas poderosas en el Señor ya estaban orando por él. Muchos pastores, y les voy a después comentar de algunos que ustedes lo conocen. Este soldado es una persona que ustedes lo conocen, lo han debido ver en las redes sociales, lo han debido ver en muchos, es muy famoso en muchas redes sociales. Cuando lo vean, lo van a reconocer inmediatamente. Ha estado en mucha actividad recientemente, entonces lo van a reconocer cuando lo vean. Por lo pronto les voy a mostrar cuando el doctor le mostró la segunda prueba después de la primera quimioterapia. Estamos bien, ¿verdad? ¿Me están entendiendo el proceso? Esta es la primera quimioterapia y aquí viene la primera prueba que se le hizo, la segunda prueba que se le hizo después de la quimioterapia. ¿Pueden apreciar cómo la imagen va viniendo? Ahí la voy a parar. Esta cosa roja que se ve es la vejiga. Eso siempre tiene ese color. Pero como ustedes pueden apreciar, tanto en la imagen blanco y negro como en la imagen a colores, ya no hay el cáncer. El cáncer desapareció por completo. La respuesta del doctor fue, no sé qué has hecho, no tengo idea cómo ha ocurrido, pero estás en remisión, se llama remisión. Está 99% sanado. Nunca te van a decir 100% porque no quieren equivocarse. 99% sano. No hay una sola muestra de cáncer. ¿Quieren conocer a nuestro soldado? Se los voy a presentar. Ahí lo tienen. Esta fue la tercera vez que entré al hospital y fue mi primer quimioterapia. Como ustedes pueden ver, me estaba flaquito, había perdido casi 40 libras, pero mantenía mi sonrisa porque el Señor me daba eso. El Señor me regaló la confianza en seguir adelante. Ahí estoy en el hospital.
Esto creo que fue la primera quimo, si no me equivoco. Me envenenaron hasta más no poder. Me pusieron todos los medicamentos que se les imagina, porque tenían que sacarme, según ellos, de eso. No contaban con mi padre. Así fue después de 6 quimioterapias. Ustedes me preguntarán, ¿por qué yo continué con la quimioterapia si ella estaba sana? Mi esposa me dijo, déjalo, ya estás sano. Pero el padre me dijo, tú debes continuar. ¿Existe algo que tienes que aprender en este camino? Que vas a utilizarlo para las siguientes generaciones, para las siguientes personas. Y créanme, fue un camino bien duro. Bien. Cuando una persona le hacen quimioterapia, cuando una persona está así, pierde la noción del tiempo, pierde la noción de quién es, su cuerpo reacciona completamente diferente. Y si no hubiera sido por mi padre que estaba ahí y que puso a mi amada esposa y a mis hijos, no creo que hubiera podido resistir. Pero lo hice y logré salir. Y aquí me tienen. Después de 4 años, sano y salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben quién fue el pastor? Uno de ellos, porque hubieron muchos. ¿Y de qué manera lo conocí? Que visitó Washington en ese tiempo fue el pastor Max. El pastor Max llegó y él dio su testimonio, que no me acuerdo, para serle sincero, porque para mí en esa época era todo nuboso, casi no puedo recordar, pero sí me acuerdo de él, no mucho de su testimonio, pero yo me acuerdo que él oró por mí, porque mi esposa me llevó al frente y él oró por mí. Y así, tanto como él, como muchos otros pastores estuvieron orando y amigos. Cuando me preguntaban, ¿qué necesitas? ¿Necesitas pan? ¿Necesitas comida? ¿Ropa? Necesitaba todo eso porque no podía trabajar ni nada, aunque aún así trabajaba escondidas en el hospital. Pero yo les pedí oración. Eso les pedí. Aún a las personas que no habían sido llamadas por Cristo les pedí oración. Y mi esposo un poco se molestaba conmigo por eso, pero aún así, porque yo creía que el Padre tiene tanto amor por las personas. Nunca le he preguntado por qué a mí. Nunca se lo voy a preguntar. ¿Por qué me salvó a mí? ¿Por qué no al niño que estaba en la sala de lado con el que yo conversaba y que de un día al otro desapareció de la sala? No lo sé. No lo sé por qué. Pero tengo fe en que el Padre tiene un plan maravilloso, perfecto para nosotros. Y tengo fe en que si no me hubiera salvado, tal vez no hubiera podido tocar muchas otras vidas que estoy pudiendo tocar ahora. Con que toque una vida, me siento feliz, me siento realizado. Siento que todo lo que ha pasado ha sido justificado. Esa es la historia de nuestro soldado. Hermanos, espero que haya sido de provecho, que les haya ayudado. Sé que fue un poquito pesada la enseñanza, pero hay muchas cosas lindas escondidas dentro de nuestra maravillosa Biblia. Y detectarlas y encontrarlas son una bendición. Pastora, eso sería por hoy día. De igual manera. Eso sería, dice. Estoy acá, pero acá que estoy. Yo sí que conocí ese testimonio, pero no había visto todo esto. Y relatado en primera persona, como que quedé ahí. Una vez más, el Señor habla. Una vez más, el Señor muestra su amor. Una vez más.
nos vuelve a reforzar y nos dice que nos ama, que nos cuida, que Él tiene el control de nuestras vidas. Hermoso, hermano, hermoso testimonio, pero claro, nosotros, porque no lo hemos vivido, dirá usted, qué hermoso, como que, pero realmente que usted lo cuente así, ha sido de tremenda bendición la palabra que el Señor nos entregó hoy sobre la sangre del Cordero, su testimonio, semejante testimonio del amor del Señor, y vamos a bendecirle a nuestro hermano, más allá de que nuestro hermano también haga una oración ahora por todos los hermanos que estamos aquí. Hay salud divina en sus venas. Así que imparta lo que el Señor le ha dado, hermano, en esta tarde. El Señor le ha impartido milagro, salud divina sobre su vida, así que impártalo, así como recibió de gracia, de favor, de amor, impártalo sobre todas nosotras, en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en enfermedad física, sino todo tipo de enfermedad, todo lo que el Señor se tenga que llevar. Así que, hermano, les dejo a usted para que esté ministrándonos en oración en esta tarde. Amén. Amén. Oh, Padre, Señor, Padre amado, tú que todo lo sabes, Padre, tienes un plan perfecto y divino para cada uno. Padre, te encomiendo, Padre, y te pongo en tus manos a cada una de las personas en esta reunión, Padre. A las personas que tengan enfermedades corporales, Padre Santo, te pido que tú pongas tu mano sobre ellas, que las sanes si es tu voluntad. Y si es tu voluntad, Padre, que les enseñes el camino que tienen que seguir con esa enfermedad. Porque todo tiene una razón, Padre. Nosotros sabemos que nuestro testimonio es tan grande, Señor, ante ti. Porque eso nos da la puerta para poder acercarnos a ti. Padre Santo, te pido por cada una de las personas que esté con algún tipo de enfermedad física, enfermedad corporal. Padre, te pido que tú te hagas cargo de cada uno de ellos, Padre. Que tú les muestres, que tú les enseñes y les des paz en el corazón y les muestres el camino correcto que tú tienes, el camino libre, el camino tranquilo, el camino con paz. No importa que el cuerpo esté sufriendo. Porque nuestro cuerpo es terrenal y el tiempo que vivimos aquí es muy corto, Padre. Pero el tiempo que tú has preparado para nosotros, el tiempo eterno, Padre, que tú tienes allá, es increíblemente mayor, es una bendición más grande. Por eso, Padre, te pido que bendigas a cada una de las hermanas, bendice a las familias de ellas, y a la familia de sus esposos, y a la familia de sus hijos, y a la familia de sus hijas, Padre Santo, que sea una bendición abundante en amor, en paz, en humildad, Padre Santo. Que esta bendición llegue a lejos, Padre Santo, que les dé paz y tranquilidad, que les dé eso que tú nos has regalado, Padre Santo, que les dé la esperanza. Oh, gracias, Padre, gracias por todo lo que me has dado, por todo lo que nos das y nos regalas. Sí, Señor, sí, Padre Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio. Porque gracias a ti tenemos la entrada al Padre. Gracias a ti tenemos la entrada a las tierras celestiales, a las visiones, a todo lo que podemos hacer junto a ti, Padre. Gracias a ti tenemos tu bendición, tu presencia, el Espíritu Santo junto con nosotros para poder caminar junto a Él, Padre. Bendice, Señor. Bendice enormemente a estas familias, Padre. Bendice a la pastora y al pastor, Padre Santo, por todo lo que ellos hacen. Dale, Señor, un extra a los pastores de amor, cariño, bendición, un extra de bendición económica, de bendición de posesión, de bendición de iglesia, de bendición de información, de bendición de conocimiento, Padre Santo, aunque nuestro pastor es tan bendecido en la palabra, Padre, pero regálale más, Padre. Dale
salud, en especial por la salud de nuestro pastor, te lo pido en el glorioso nombre de nuestro Hijo Jesucristo.